Una vez más, saludos a todos los que están siguiendo la palabra de Dios en diferentes redes y los que escucharán en algún momento este mensaje que sea para confirmar nuestra fe en lo que creemos y también para alertar a otros de lo que viene y que todos podamos prepararnos. Este tema será basado en el verso que leyó nuestro hermano Ventura, Daniel capítulo 12, verso 1. Y en muchas citas del Espíritu de Profecía que nos van a decir exactamente cómo será el proceso de ese decreto de muerte. Ahora, ¿por qué tenemos que hablar de esto? Porque en primer lugar es algo que está revelado en la Escritura. Todo lo que está revelado es para nosotros, ¿sí? En el Espíritu de Profecía. Y para ver que la salvación de Dios es grande, que la liberación de Dios es grande para su pueblo fiel. Siempre ha sido un Dios fiel, ¿verdad? Solo que en sus tiempos, como hablábamos, ¿verdad? Algunos les permitió sellar su creencia, su fe, su testimonio con su propia muerte y ellos fueron mártires, ¿verdad? Pero llegará el tiempo en que el pueblo final de Dios, esos sellados que nosotros vimos en el sexto sello, ¿verdad? También se les dará un decreto de muerte. ¿Y qué abarca todo ese decreto de muerte? Mi interés por mostrar esto a ustedes es que aquí en mi mano tengo un pequeño librito. No sé si se puede ver. Las letras a veces en internet están, se ven al revés. Pero dice este libro, The Final Crisis, la crisis final y la liberación. ¿Sí? Es un libro así de este tamaño, ¿verdad? Y así de ancho. Ahora, ¿por qué este libro? Este libro fue publicado hace mucho tiempo atrás por la Asociación del Casa Pública, o más bien la Southern Publishing Association, la Asociación Publicadora del Sureste. En otras palabras, este es un libro de sostén propio que fue publicado en la imprenta de el hermano Edson White, ¿sí? Y el título me llamó la atención porque se llamaba La crisis final y su liberación. Y entonces son bastantes citas del espíritu de profecía, ¿sí? De hecho, aquí son dos libros que tengo, pero este es un libro. ¿Quién te escribió, pastor? Disculpe. Este libro lo publica a la Southern Publishing Association, Nashville, Tennessee. Es una recopilación. Para contestar su pregunta, es Robert Leo Odom, el compilador. Ujú. Pero es de la casa publicadora de sostén propio, ¿sí? De la casa publicadora de sostén propio y me llamó bastante la atención este pequeño librito. Es un libro del tamaño de un bolsillo. Sí, de un bolsillo. Se puede traer en el bolsillo y se puede regalar. Básicamente esto lo hacían como para regalar los pioneros adventistas de sostén propio. Lo publicaban en la casa publicadora de sostén propio. ¿Sí? Y vea usted, ahí está en la pantalla. Entonces voy a leer una parte del prólogo. Dice, el objeto de esta compilación ha sido juntar varias declaraciones contundentes de la hermana Elena de White respecto a la experiencia futura del pueblo de Dios. ¿Respecto a qué? A la experiencia futura del pueblo de Dios. ¿Sí? La crisis final y su liberación. Y terminan este librito con una cita de Testimonios para la Iglesia, volumen 7, página 182, que dice así: mientras nos acercamos a la última crisis, es un momento vital que estemos en unidad y armonía entre los instrumentos de Dios. El mundo está lleno de tormentas de guerra. Aún así, bajo una sola cabeza, el poder papal, el pueblo se unirá para oponerse a Dios en la persona de sus testigos. Una vez más, mientras nos acercamos a la gran crisis final, es un momento vital que estemos en armonía y unidad y que exista eso
entre los instrumentos del Señor. El mundo está lleno de tormentas y guerras. Yet, aún así, bajo una sola cabeza, el poder papal, el pueblo se unirá para ponerse a Dios en la persona de sus testigos. Y esto lo regalaban ellos, hermanos, un asunto de bolsillo, ¿verdad? Esperemos traducirlo, son citas del Espíritu Profecía con una compilación muy al punto, muy exactas. Y al leerlo me di cuenta que ellos habían hecho una compilación muy exacta de lo que implica el decreto de muerte. Me abrió más el entendimiento y dije, bueno, tengo que compartirlo con nuestros hermanos. ¿Está bien, hermanos? ¿Sí? Es un material de sostén propio de aquella época. Ahora, no tiene el año, pero obviamente es cuando estaba aquella casa del sureste, casa publicadora, ¿sí? Agradezco a una de nuestras hermanas en Panamá. Ahora que estuve en Panamá, una hermana, me comentó que tenía unos libritos, estaban en inglés y que si yo los quería ver y le dije, claro que sí. Saludos a los hermanos de Panamá, a todos los hermanos. Ha habido muchas dificultades en todos los lugares. El diablo no quiere que entre este mensaje. Se oponen muchas gentes que se dicen ser de sostén propio, se oponen, hacen llamadas que no se deje que se predique este mensaje. Ya estamos acostumbrados a esos hermanos, pero siempre habrá un remanente que quiere escuchar este mensaje. Entonces, esta hermana me trajo este folletito, lo leí y le pedí que me diera una copia y me dio esta copia. Sí, cuando me voy dando cuenta, le digo, hermano, usted no sabe porque ya tiene el original. Le dije, hermano, usted no sabe, usted tiene aquí un tesoro, usted tiene un pequeño libro de sostén propio de cómo advertían a las personas. Era para regalar, era para regalar. Entonces esperamos en algún momento sacarle copia, ¿verdad? Y que se pueda traducir y también lo podamos regalar, hermanos. Bien, vamos a iniciar Pues este. si lo encuentro, lo voy a traducir, pastor. A ver. Por favor, hermano, Sí. sí. Ajá. Se llama The Final Crisis and Deliverance. Lo Hey, encontré, lo encontré en Amazon ahorita, pero más que no lo puedo mandar a México, a ver si lo puedo encontrar en PDF y estaría ujú. perfecto. Ajá. Sí, estaría perfecto. Ujú. Sería otro material más. Sí. Gracias, hermano Arturo, siempre. Bien, voy a compartir pantalla, por favor. Gracias. Aquí estamos. La experiencia del pueblo de Dios durante el decreto de muerte. Más de ella será libertado tu pueblo. Lo que estudiamos en la mañana, hermanos y hermanas, en referencia a los sellos, es que muchas personas, empezando con el primer mártir, ¿verdad? Que fue Esteban, de la iglesia cristiana, sellaron su testimonio con su propia sangre. Después vino eso fue de la persecución de la iglesia cristiana por la iglesia judaica. Después vino la persecución del imperio romano a los fieles, ¿sí? Hasta el año 313 cesó la persecución. Viene lo más peligroso, la unión iglesia-estado, la conversión nominal de Constantino. Y después la iglesia se hace del poder del Estado y hay bastantes personas, millones de personas que son muertas por el papado, son asesinadas por el papado. Viene la Inquisición, a los jesuitas se les da la bula que hagan uso de la Inquisición y mucho más, ¿verdad? Entonces cesó la persecución antes de 1798 y de allí, ¿qué esperamos? De allí esperamos lo que dice el libro de Daniel, ¿verdad? En el tiempo del fin, Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Vamos a ir entendiendo poco a poco este asunto. En aquel tiempo, cuando el papado esté en su clímax persiguiendo al pueblo de Dios, ¿verdad?
imponiendo la ley dominical, etcétera. En aquel tiempo, ¿verdad? Se levantará Miguel. Cristo dejará de interceder. Se levantará para ponerse las vestiduras de venganza. Él, recuerden una cosa que decía el grito y el clamor en el quinto sello, lo que estudiamos en la mañana. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Sí? No juzgas y vengas nuestras almas. Bueno, empieza el juicio en 1844. Termina cuando termina la intercesión de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial. Entonces Miguel, ¿verdad? Se levanta, se pone las vestiduras de venganza. Y ahí se complementa ese grito de todas esas almas, ¿sí? Que fueron a descansar, que están descansando en la tumba, pero su sangre clama por venganza. Entonces, una vez que termine de interceder, Cristo Jesús, empieza la venganza. Empiezan a caer las 7 postreras plagas sobre la bestia, sobre todos los que adoran a la bestia y a su imagen. ¿Sí? Las llagas, las úlceras empiezan a aparecer, ¿verdad? En las personas que adoran a la bestia y su imagen. Las fuentes de las aguas, los ríos, los mares se convierten en sangre. Gran oscuridad en todo lo que va con Roma. El sol calienta. Bueno, las 7 postreras plagas. Miguel se levantará para castigar y para vengar todos aquellos que se opusieron a este gran mensaje y al mensaje de los 3 ángeles. Ahora, una cosa muy interesante. Como Miguel se levanta y empiezan las 7 plagas a caer sobre todos los que adoraron a la bestia y sobre la misma bestia y a su imagen, ellos pensarán que el pequeño remanente es el culpable de las 7 plagas que les están sucediendo a ellos. Y vendrá una persecución, un decreto de muerte, un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Por eso se llama tiempo de angustia. Cuando nosotros vemos aquí donde que dice la escritura, será tiempo de angustia. Ese será el resultado de que hayan caído las 7 postreras plagas y que entonces el papado, junto con todos sus secuaces, la imagen de la bestia, el falso protestantismo, ¿sí? Y los enemigos más acérrimos del mensaje, los que una vez se gozaron en este mensaje, ¿sí? Serán nuestros enemigos más acérrimos, ya lo son, por cierto. Bueno, el pueblo de Dios tendrá que experimentar una persecución que se llama tiempo de angustia de Jacob, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque el pueblo necesita ser advertido. Porque Dios quiere que nosotros sepamos la experiencia que vamos a pasar, si es que Dios nos permite pasar. Será una experiencia que, de acuerdo a las citas que nosotros vamos a leer, ya está todo delineado cómo va a darse, cómo va a suceder ese decreto de muerte. Lo más interesante, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Amén, hermanos. En aquel tiempo. En ese tiempo de angustia. Porque en Daniel nosotros tenemos muchos tiempos, ¿sí? Está tiempos y la mitad de un tiempo, ¿verdad? Que son los 1260 años que terminaron en 1798. Hay muchos tiempos en Daniel, pero aquí se está refiriendo, están también las 70 semanas, ¿sí? Está la última semana, pero aquí el contexto es el tiempo de angustia cuando se acabe el tiempo de prueba o el tiempo de gracia. Habrá un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y hoy es el tiempo, hermanos, hoy es el momento que nuestros nombres puedan estar escritos en el libro de la vida por fe, vistiéndonos de la justicia de Cristo. Amén. Por fe.
Bien, ese tiempo de angustia no es un tiempo de angustia cualquiera. Es un tiempo de angustia porque finalmente habrá un decreto de muerte contra ellos. Empecemos, son varias citas del espíritu de profecía. Bueno, también en Apocalipsis 14, nosotros, querámoslo o no, estamos anunciando el decreto de muerte. Usted dirá, ¿dónde? Bueno, vamos a leerlo. Apocalipsis, el mensaje del tercer ángel dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. Verso 10 que dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y usted dirá, bueno, ¿y ahí dónde está? Bueno, recuerda una cosa. En el verso 10 dice, él también beberá del vino de la ira de Dios. El vino de la ira de Dios son las 7 postreras plagas, ¿sí? Si alguno adora a la bestia y a su imagen, le van a caer las 7 postreras plagas. Por eso, hermanos, este es el último mensaje de misericordia. Amén. El último mensaje de misericordia. Bueno, y entonces cada vez que nosotros predicamos el mensaje del tercer ángel, estamos diciendo que el que no adore a Dios, el que no tenga el evangelio correcto, el que se vaya con la bestia, con el falso protestantismo, con su falso evangelio, a él le van a caer las plagas. Entonces, cuando las plagas caigan sobre ellos, sobre los adoradores de la bestia y su imagen, cuando las plagas, la ira de Dios caigan sobre ellos, entonces, como resultado vendrá la persecución de ellos hacia el pueblo de Dios, y eso será el tiempo de angustia de Jacob, cual nunca ha habido desde que hubo hombres en la tierra. Así que cada vez que nosotros predicamos el mensaje del tercer ángel y anunciamos y advertimos que si siguen con el papado, si siguen con el falso protestantismo, ¿verdad? Con esos falsos evangelios, bueno, también van a recibir las postreras plagas y eso se va a cumplir y cuando se cumplan las postreras plagas, entonces ellos dirán, bueno, este pequeño remanente que no se adapta al papado ni al falso protestantismo es digno de muerte. ¿Sí? Es digno de muerte. Testimonios para la iglesia, tomo 6. Dice, la luz que hemos recibido sobre el mensaje del tercer ángel es la verdadera luz. La marca de la bestia es exactamente lo que se ha proclamado que es. Todavía no se ha comprendido todo lo que se refiere a este asunto, ni se comprenderá hasta que se desenrolle el rollo. Pero en nuestro mundo se ha de llevar a cabo una obra sumamente solemne. Esta es una obra solemne, hermanos. Advertir lo que viene. Dice que la marca de la bestia es exactamente lo que se ha proclamado que es el domingo. ¿Sí? Por cierto, la sierva del Señor dice que ahorita es el falso día de reposo. Cuando se implemente oficialmente por los gobiernos del mundo, será la marca de la bestia. ¿Sí? Entonces dice, todavía no se ha comprendido todo lo que se refiere a este asunto, es decir, todo lo que está involucrado en la proclamación clara, directa de este gran mensaje, ¿sí? Eh, y en el contexto de esta cita dice, este es nuestro trabajo, la luz que tenemos sobre el mensaje del tercer ángel es la verdadera luz, eso ya lo leímos, la marca de la bestia es exactamente lo que se ha proclamado que es, todavía no se ha comprendido todo lo que se refiere a este asunto y no se comprenderá hasta que se desenrolle el rollo. Punto y coma. Ahora estoy leyendo Testimonios para la Iglesia, tomo 8. Pero en nuestro mundo se ha de llevar a cabo una obra sumamente solemne. El mandato del Señor a sus siervos es, grita, no escatimes, alza tu voz como trompeta, muestra a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob sus pecados. Debe proclamarse un mensaje que despierte a las iglesias. Hay que hacer todo lo posible para dar la luz, no solo a nuestro pueblo, sino al mundo. Amén. Fíjense nada más. Ahora, muchos dicen que no es tiempo ni de darlo al mundo ni de darlo al pueblo. He recibido instrucciones
de que las profecías de Daniel y Apocalipsis se impriman en pequeños folletos. Es lo que hacían los pioneros de sostén propio. Estos son pequeños libros. He recibido instrucciones de que las profecías de Daniel y Apocalipsis se impriman en pequeños libros con las explicaciones necesarias y se envíen a todo el mundo. Oiga, todo el mundo debe saber Daniel y Apocalipsis. Pero hoy la gente está diciendo cristocéntrico nada más. Un Cristo sin profecía. Invento del Concilio Vaticano II. Nuestra propia gente necesita tener la luz puesta ante ellos en líneas más claras. Por eso es que los pioneros de sostén propio adventistas, con estos libritos, la ponían ante los hermanos y ante todo el mundo y no les daba pena hablar del decreto de muerte. Bueno, el decreto de muerte se da después del cierre de la gracia y como resultado de las últimas 7 plagas. Vamos a leer la cita. Leo Primeros Escritos, página 36. Vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario, y que entonces caerían las 7 postreras plagas. Fíjense nada más. Entonces caerían, ¿qué? Las 7 postreras plagas. ¿Ok? Jesús termina su obra en el santuario. 1 plaga, 2 plagas, 3, 4, 5, 6, 7 plagas. Mira lo que dice. Estas enfurecieron a los malvados contra los justos. ¿Te das cuenta, hermano? Las plagas no solamente les van a causar dolor a los que adoran a la bestia y a su imagen. Las plagas van a enfurecer a los malvados contra los justos. Pues los primeros pensaron, es decir, los malvados, que habíamos atraído los juicios de Dios sobre ellos. Ah, mira nada más. Y que si podían raernos de la tierra, las plagas se detendrían. O sea, una de las cosas del decreto de muerte, por las que se va a dar el decreto de muerte, es que van a decir, estos guardadores del sábado son los culpables de que estén cayendo estos castigos de Dios. Porque ellos están guardando el sábado, por eso están cayendo las plagas. Oiga, qué pensamiento, ¿sí? Porque estos están guardando el sábado y no se han doblegado ante una ley que les impedía comprar y vender. Por eso ahora Dios nos está castigando, porque estos guardadores del sábado. Pero si nosotros los matamos, si nosotros los desaparecemos, las plagas van a terminar. En este contexto y por esta razón. Ahora, por eso nuestra fe debe estar firme en el mensaje del tercer ángel, nuestra fe debe estar firme en el concepto bíblico del santuario. ¿Sí? Porque nosotros sabemos que una vez que empiezan a caer las plagas, no es porque Dios va a estar descontento con su pueblo. No, es porque Dios habrá escuchado el clamor de aquellos del quinto sello y hasta cuando vengas nuestras almas. Y viene la venganza, las 7 postreras plagas. Pero estas plagas cuando están cayendo sobre los malvados y los adoradores de la bestia, estas plagas enfurecieron a los malvados contra los justos. Y dijeron ellos, vamos a matarlos, si los matamos, se detendrán las plagas. Y que si podían raernos de la tierra, las plagas se detendrían. Oh, parece que esta lógica funcionó y dice aquí, se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su liberación. Este fue el tiempo de la angustia de Jacob. Hermanos, ¿por qué razón viene el decreto de muerte? Porque nos achacarán que nosotros somos los culpables de las plagas, de las 7 plagas postreras que están cayendo. Para que estas plagas paren, vamos a raer de la tierra, vamos a exterminar de la tierra a este pequeño grupo, pequeño grupo disidente. Vamos a eliminarlo de la tierra. Los eliminamos de la tierra, las plagas terminan. ¿Queda claro por qué va a venir el decreto de muerte, hermanos? Ahí está clarito. Primero es escrito, página 36. Entonces, una vez que ellos lleguen a este razonamiento lógico, pero no bíblico, ¿sí? Miren lo que dice, el decreto lo promulgarán todos los poderes de la tierra. ¿Quiénes, hermanos?
todos los poderes de la tierra. Todos los poderes de la tierra. Hay poderes de todo tipo. Vamos a leer la cita. Terrible será la crisis que llegará al mundo. Unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios. Decretarán que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil. Y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Por otra parte, la ley de Dios que impone el día de reposo del Creador exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen sus preceptos. Entonces, mira cómo es esto, hermano. Dios, debido a que el mundo pagano, el falso protestantismo y el papado se han ido a hacer guerra contra la ley de Dios, exactamente el cuarto mandamiento, Dios manda su ira, las 7 plagas. El diablo también manda su ira. Se llama decreto de muerte. Es, este es el final, este es el encuentro tanto de la ira de Dios, las 7 postreras plagas, como dice Apocalipsis 12, y el dragón se llenó de ira. Esa será la ira consumada, el decreto de muerte. ¿Me explico? ¿Sí? La ira de Dios, las 7 plagas, y como dice, vamos a Apocalipsis 12, ¿verdad? Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira. Y esa ira se consumará en el decreto de muerte. Y estarán así, mis hermanos. La ira de Dios, las 7 postreras plagas, la ira del diablo, el decreto de muerte. Oh, gloria a Dios. Mas de esta ira del diablo será librada mi pueblo, mi gente. De esta. Amén. Pero también será librada de esta, de las 7 postreras plagas, porque no adorarán a la bestia ni a su imagen. Hermanos, en el tiempo pasado, allá en los años 300, en la Edad Media, su pueblo de Dios no fue librado de la ira del papado. Se le permitió que ellos cayeran bajo el poder del papado, bajo esos decretos de muerte, bajo la estaca, bajo el potro y bajo todos los eh, castigos que la Inquisición diabólica hizo que el papado hiciera contra los fieles. Y ellos no fueron librados. Pero al final del tiempo, su pueblo será librado de la ira del diablo, el decreto de muerte. Decimos amén en esta mañana, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se decretará que son dignos de muerte. Unidos todos los poderes de la tierra. Este decreto será universal. Vamos a leer la cita del Espíritu de Profecía. La ira del hombre se despertará. Oh, hermanos. La ira del hombre. Familiares, amigos, vecinos, conocidos, potentados, autoridades. La ira del hombre se despertará en forma especial contra aquellos que santifican el sábado del cuarto mandamiento. Y al fin, un decreto universal los denunciará como merecedores de muerte. Hermanos, aquí hay una diferencia. En el tiempo de la Reforma Protestante, el papado tenía ira contra la mujer. Lo dice Apocalipsis 12. Muchos de los protestantes, por ejemplo, los que escribieron la Reina Valera, tuvieron que huir de España a Holanda y a otros países y allí encontraron refugio. Pero en este último tiempo no habrá ningún país, ningún pueblo que le abra las puertas como refugio a los hijos de Dios. No habrá.
porque será un decreto universal. Universal, es decir, desde cada pueblo y cada nación, el pueblo de Dios será señalado y acusado de que es el culpable de que estén cayendo las plagas y que si lo eliminan a él, eliminarán la ira de Dios. ¡Qué confusión! Pero será un decreto universal. A diferencia de los fieles en el pasado que podían huir a la Gran Bretaña, a Inglaterra, al Reino Unido, que podían huir a otros países, a la Alemania protestante, a a donde quiera que se huya, hermano, ahí estará el decreto. Usted dirá, bueno, entonces yo me quedo en la ciudad y no me voy al campo, etcétera. Hermanos, por todo esto que se viene, tenemos instrucciones, que ahora es el tiempo de tomar decisiones, dejar las grandes ciudades, irse al campo, y si vamos a ir a las ciudades es solo a predicar. Si hay un tema que un servidor ha dado sobre esto, ¿verdad? Sobre la salida de la ciudad al campo y lo que Dios quiere. Pero el decreto será universal. Ahora, ¿cómo serán todos los poderes unidos de la tierra y será universal? La proclamación del decreto. Vamos a ver lo que dice el Espíritu de Profecía de cómo se proclamará ese decreto. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 315.5. Se proclamará el decreto de que deben despreciar el sábado del cuarto mandamiento y honrar el primer día o perder la vida. ¿En qué consistirá el decreto? Yo agradezco a Dios, hermano, porque todo lo que va a venir, Dios ya no lo ha revelado. ¿No es así, hermano Ventura? Dios ya no lo ha revelado. Mira lo que dice. Mira, aquí está el decreto. Y el decreto dirá así, el decreto universal en Paraguay, en Estados Unidos, en Manhattan, en Nueva York, Brooklyn, de Dominicana, El Salvador, en toda la Europa, en universal, el decreto dirá, debes despreciar el sábado y debes honrar el domingo o pierdes la vida. Así dirá el decreto. Oiga, hermano, pero ¿cómo sabemos nosotros? Porque tenemos profeta. Amén. Tenemos profeta. ¿Sí? Oiga, ¿y cómo se va a implementar ese decreto? Bueno, ya sabemos cómo se va a implementar, unidos los poderes de la tierra. ¿Y qué va a decir ese decreto? Bueno, alístate porque ya tenemos lo que va a decir ese decreto. El decreto dirá, como dice allí, ¿verdad? Se proclamará el decreto de que se debe despreciar el sábado. ¿Qué implica esto? Bueno, debes de trabajar en el sábado. Debes despreciar el sábado. Decir que fue para los judíos. Decir que el sábado es una maldición. Despreciar el sábado. Nos pondrán entre la espada y la pared, hermanos. Decir que el santo sábado ya no es más santo. Decir que el sábado es un día cualquiera. Se nos pondrá ante las cortes para despreciar el sábado y se nos pondrá ante las cortes para honrar el primer día que no tiene santificación alguna. Para decir que el domingo es el día del Señor, es el día del papado, el día del falso protestantismo, que es el día que hay que guardar. Nosotros tendremos que decidir si con nuestros labios vamos a despreciar el sábado. Si despreciamos el sábado y honramos el primer día de la semana, no nos van a quitar la vida, según ellos. Pero si no despreciamos el santo sábado y despreciamos como día del Señor el primer día de la semana, dirán, digno de muerte. Pero recuerda una cosa, mas de este será librado mi pueblo. Amén. Porque es el final de la gran controversia.
Y el decreto será, odia, aborrece el sábado y ama el día de adoración del papado y del hijo del papado, el domingo. Y si no lo haces, vas a perder tu vida. Pero por otro lado, los santos que han sido sellados, amén, Amén. en su corazón guardan el cuarto mandamiento y por más fuerte que sea la presión o el decreto de muerte, ellos permanecen fieles. Gracias a Dios. Está por consumarse, hermanos, estamos en camino a esto. Mm, Y desde ahora nosotros debemos, con la ayuda de Dios, entrenarnos Amén. a amar este día, porque este es el día que hizo el Señor, Es verdad. porque este es el día santificado en el Edén. Para el hombre fue hecho. Y ahora sucede que el hombre, que aquello que fue hecho para el hombre, ahora el hombre lo quiere hacer como él le place. Y dice, no, esto ya no fue hecho para mí. Para mí fue hecho, dice el hombre de pecado, para mí fue hecho el domingo. Y el pueblo de Dios está para vindicar la ley de Dios. Cosa que no cree la organización, por cierto. Ellos no creen que nosotros vindicamos a Dios. Ellos dicen que Dios no necesita a un pueblo para darle la razón que la ley de Dios está vigente. Dice, ellos dicen, la organización dice, Dios no necesita un pueblo para eso. ¿Queda claro cómo vendrá el decreto? Y honrar el primer día o perder la vida. Este es el tiempo de angustia de Jacob. Mm, No hay nadie que te mm, ayudará, nos ayudará en ese momento. No derechos humanos, no policía, no Guardia Nacional, no soldados. Tu DNI, tu ID, tu cédula de identificación, nada tendrá valor. Lo único que tendrá valor es nuestra fe en Dios. Amén. Ahora, ¿será que Dios se olvidará de su pueblo? No, no se olvidará. No. Él habrá terminado su intercesión, habrá terminado de lidiar con el pecado, ¿sí? Y ya se habrá dicho el que es justo, que siga siendo justo, pero no se olvidará de su pueblo, porque dice, mas de este tiempo de angustia será libertado su pueblo. Amén. ¿Sí? Amén. Es impresionante cómo termina esto que va así. Impresionante. Ahora, este dicto, de acuerdo al espíritu de profecía, mire hermano, yo agradezco a Dios, estoy muy contento porque todo lo que va a suceder en la historia, por eso somos historicistas, porque historicismo es lo que ha sucedido en la historia, lo que está sucediendo en la historia y lo que va a suceder y cómo el pueblo de Dios debe actuar en base a principios bíblicos. Todo esto ha sido declarado tan finamente por el espíritu de profecía. Este decreto será impuesto por, ya vimos las razones, porque se nos va a culpar de que nosotros somos los culpables, se nos va a decir que somos los culpables de que las 7 plagas estén cayendo. Entonces dicen, lo matamos a ellos y dejan de caer las plagas. Bueno, entonces se unen todos los poderes de la tierra, el decreto va a ser universal, ¿sí? No habrá salida para ningún país, en todos los países se va a dar. Y el decreto dirá, odia el sábado, guarda el domingo, o si no eres digno de muerte. Entonces la hermana White vio ya ejemplares de este decreto por todas partes. Mira, Primeros Escritos, página 282, dice, vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos. O sea, cuando se dé ese decreto, ¿sí? Dice, vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos y juntarse en grupos para vivir en los lugares más apartados. Los ángeles les proveían de comida y agua. Amén. Mientras que los impíos sufrían de hambre y de sed. ¿Por qué? Porque el calor inmenso, el agua se ha convertido en sangre. Oh, los ángeles traerán comida y agua a su pueblo. Gloria a Dios, hermanos. Gloria Amén. a Dios. No, no va a ser un Uber. No.
Uber Eats, no. Ángeles, comida, agua en lugares apartados. O sea que el pueblo de Dios ya sabe dónde va a estar, en lugares Amén. apartados. ¿Sí? Ujú. Ángeles, comida y agua. Y los impíos sufrían de hambre y de sed. Vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí. Ahora, ¿cuáles son los magnates de la tierra? Decimos en México los ricachones, los ricos. El presidente de México dice los machuchones, lenguaje mexicano. Los magnates de la tierra, ahí entraría Bill Gates, Elon Musk, am, en todos esos grandes magnates, ¿no? México, Carlos Slim, no es el más rico de su país. Donald Trump, es un magnate. Vi que los magnates de la tierra consultaban entre sí y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno de ellos. Están perdiendo dinero. Las plagas no dejan que sus trabajadores vayan a seguir trabajándoles a ellos. Interesante. Vi un edicto. Mira, hermano, todo lo que va a pasar nosotros ya lo sabemos. Vi un edicto, es decir, un decreto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra. Se repartieron. El cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad para matarlos. La gente, cualquiera los puede matar. Ahora, es interesante porque este decreto, están cayendo las plagas, se juntan los magnates, los poderosos de la tierra, y dicen, vamos a darles un tiempo para que ellos piensen. Por eso el decreto, hermano, no va a venir de que ya, muerte para hoy a todos. No, 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 no. El decreto dice, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo, el decreto va a tener un plazo, hermano. Yo no sé, 15 días, una semana, no sé, aquí yo estoy especulando, porque eso no está escrito. Aquí dice en determinado plazo. Lo que sí sé, de acuerdo a lo que está escrito, que el decreto de muerte tendrá un determinado plazo. Te damos, digamos, un ejemplo, 10 días, ¿sí? No sé, 15 días, a lo mejor nada más son tres días. Como va siendo universal, la Tierra obviamente da vueltas. Cuando amanece en un lado, en otro está anocheciendo. No sé, puede ser una semana, no sé. Pero de que va a ser corto, va a ser corto. Entonces, porque los eventos finales eran rápidos. Entonces, recuerda una cosa, el decreto de muerte va a traer un tiempo determinado. Si de aquí a tantos días, pongámosle mejor así, de aquí a tantos días, tú abrazas el domingo y odias el sábado, vas a vivir. Pero si sigues amando el sábado, respetando el sábado y no abrazas el domingo, entonces quedaría la gente en libertad para matarte. Cualquiera te va a matar. Entonces, hermanos, habrá un periodo de tiempo. ¿Y ese periodo de tiempo para qué va a servir? Para afirmar la fe de muchos, para afirmar la fe, para analizar conscientemente si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por amor a Dios. Habrá un tiempo determinado para que la gente quede en libertad de matarlos. Roma en Europa y el protestantismo apóstata liderarán el movimiento contra una pequeña minoría, el protestantismo apóstata en los Estados Unidos. Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular
la convertirá en objeto de exacreción universal. Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la Iglesia y a una ley del Estado. Pues vale más que esos pocos sufran y no que las naciones enteras sean precipitadas a la confusión y anarquía. Entonces, ¿qué traerán las 7 plagas? Confusión y anarquía. Más vale que sufran ellos y no nosotros, dirán. Este mismo argumento fue presentado contra Cristo hace 1800. Este argumento parecerá concluyente y finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y autorice al pueblo para que pasado cierto tiempo, ahí está otra vez, los mate. El romanismo en el viejo mundo, el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos. Las penas más severas. Y ellos van a poner un tiempo, un plazo de tiempo. Y si en ese tiempo no se arrepienten, mátenlos. ¿Quién va a liderar esto? Ya está dicho quién lo va a liderar. El romanismo en la Europa y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera. Y hermanos, América del Norte, los Estados Unidos, vaya que tiene influencia aquí en México y en Canadá tenemos el Tratado de Libre Comercio. Tiene influencia en Centroamérica, tiene influencia en Sudamérica. Pero hermanos, en Europa, ¿cuánta influencia tiene el papado? Y no hace mucho tiempo que hubo una reunión del G7 y yo creo que más de ustedes han visto un video donde el presidente de la América del Norte, Joe Biden, saluda al cuerno pequeño, al papado, pero se saludan de frente. No sé si lo han visto. Donde Joe Biden, el papado, está sentado en una silla de ruedas. Joe Biden va y se tocan la frente. Apocalipsis 17 dice que tienen un mismo pensar. A menos que Joe Biden, tan despistado como está ahora, haya hecho sus cosas despistadas también, ¿no? Ya ven que anda caminando mientras otros están por acá. El romanismo en el viejo mundo. Se expedirá un decreto en Europa, en América, y hermano, lo que hace Europa y lo que hace América tiene sus repercusiones en todo el mundo. Una pequeña minoría, son pocos, pocos, véanlo ahí, no se tolere a los pocos, porque muchos están diciendo que hay una gran multitud. Hermano, son pocos, 144,000. Entonces, al promulgarse el decreto, hermanos, una vez que se promulgue el decreto, inicia el tiempo de angustia de Jacob. Jeremías 35:7 dice, porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz. Porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos los rostros. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Gloria a Dios. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Simplemente Daniel 12:1 repite Jeremías 37. Es una repetición. ¡Oh, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Amén. De ella será librado. O sea que se dará el decreto, sí, que habrá tantas restricciones, claro que sí, que se pasará por penuria, sí, pero los santos no experimentarán la muerte. Amén. No experimentarán la muerte.
que si podrán experimentar escenas de angustia, tanto físicas como mentales. Los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia de Jacob. Ascienden al cielo los clamores de los fieles y perseguidos. Escenas de angustia, escenas de aflicción. Este decreto, dice el Espíritu de Profecía, será parecido al que promulgó Asuero para la extinción del pueblo judío en aquel tiempo. Mira lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 425. El decreto que ha de proclamarse contra el pueblo de Dios será muy similar al que promulgó Asuero contra los judíos en el tiempo de Esther. El edicto persa brotó de la malicia de Amán hacia Mardoqueo, no porque Mardoqueo le hubiese hecho daño, sino porque se negaba a mostrarle la reverencia que pertenece solamente a Dios. La decisión del rey contra los judíos fue obtenida con falsas declaraciones, por calumnias contra ese pueblo peculiar. Satanás inspiró el plan, a fin de librar la tierra de aquellos que preservaban el conocimiento del verdadero Dios. El mundo protestante de hoy ve en el pequeño grupo que guarda el sábado un Mardoqueo a la puerta. Su carácter y su conducta, que expresan reverencia por la ley de Dios, son una reprensión constante para los que han desechado el temor de Jehová y están pisoteando su sábado. De alguna manera hay que deshacerse del molesto intruso. ¿Por qué Satanás se quiere deshacer de ellos? Porque Satanás dice, yo me quiero deshacer de la ley de Dios y yo veo la ley de Dios en sus corazones. Si los logramos raer de la tierra, exterminarlos de la tierra, ya no habrá quien testifique de la ley de Dios. Eso es lo que teológicamente está en guerra detrás del decreto de muerte. Que no haya nadie que testifique de la validez de la ley de Dios. Gloria a Dios por todos los hermanos que han aceptado el mensaje de la justicia de Cristo, que han entendido la justificación por Amén. la fe. Gloria a Dios por ellos, por todos los hermanos, porque son un testimonio viviente de que la ley de Dios está en vigencia y por eso la ira del dragón llegará a su clímax. Ahorita, hermano, yo estoy seguro que por estar en este mensaje has pasado por muchas penurias, quizás hasta la muerte de un familiar o muchas cosas, porque el diablo no quiere que tú persistas en que Cristo viva su justicia en ti. Pero llegará un momento en que la ira del diablo se culminará y ya no solamente se contentará con hacerte la vida de cuadritos, como decimos en México. Él dirá, ahora lo quiero fuera de mi vista. Vamos a matarlos. Que no haya ningún testigo que la ley de Dios está en vigencia. Por eso es que Dios no va a permitir que el decreto finalmente se lleve a cabo. Va a permitir que se desarrolle, sí, va a permitir que se desarrolle, pero no que se cumpla en su totalidad. Vamos a ver una cita para eso más adelante. Un movimiento simultáneo en todos los países. Habrá un tiempo de la promulgación a la ejecución del decreto. Eso lo hemos estado repasando. Cuando los que honren la ley de Dios hayan sido privados de las leyes, de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Me llama la atención esto. Este decreto creará un movimiento. No solamente va a ser de que aquí está, llegó un papel. Todo el mundo se va a mover para destruirlos. Será un movimiento simultáneo. En Canadá, en la América del Norte, en México, en Centroamérica, Europa, nace un movimiento todo. Vamos a raernos de esta secta. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto.
Recuerden una cosa, el espíritu de profecía dice que habrá un tiempo que se promulgue y de allí un tiempo para que se ejecute. Ujú, El pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. ujú. ¿Quién? El Vamos a pueblo. ver tiempo. Y aquí nos dice, se convendrá dar en una noche el golpe decisivo. Un movimiento simultáneo en todo el mundo. En esta noche de tal día los extirparemos, los acabaremos, que reducirá completamente al silencio la voz disidente y represora, y según ellos, que son la causa de que nos estén cayendo los castigos divinos. Se convendrá dar en una noche el golpe decisivo. Ahora, con tanta tecnología que hay, qué rápido se puede mandar una información a todo el mundo. Vamos a destruirlos. Un movimiento simultáneo para destruirlos, dirán. En una noche vamos a dar el golpe decisivo. Ya no vamos a tener una voz disidente, ya se acabarán esos. Qué plan satánico y macabro. El diablo nos quiere destruir, borrarnos del planeta Tierra. Gloria a Dios que estamos aquí por la sangre de Cristo, la intercesión de Cristo y por la continua presencia de sus santos ángeles. Si no fuera por eso, el diablo ya hubiera cumplido su deseo, hermanos, de extirparnos. Gloria a Dios que nos ha librado de accidentes, Ay, Señor. que nos ha librado de tantas cosas que si bien Dios le permitiera, el diablo ya no estuviera destruidos. Es verdad. Mas de ella será librado su pueblo, y no solamente allá, en el futuro, cuando este tiempo de promulgación y de cumplimiento se dé, sino también Dios nos ha estado librando ahora, hermanos. Amén. Dios nos ha estado librando ahora. Pero aquí viene el asunto. El espíritu de profecía nos dice y Ujú. declara que como este será un decreto universal y será un movimiento como un hervidero en todo el mundo, ¿saben qué? Algunos se anticiparán al decreto. El decreto dirá, en tal noche vamos a dar el golpe decisivo, pero la profecía dice que algunos se van a anticipar al decreto y van a atacar al pueblo de Dios. Antes. Pero Dios no permite. Es que ya el diablo ya quiere deshacerse de los 144,000 que están sellados. Mira, aquí está. Conflicto de los siglos 6-14 dice, por más que un decreto general haya fijado el tiempo, ¿te das cuenta? En que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos, en algunos casos, se anticiparán al decreto. Hmm. Y tratarán de quitarles la vida antes del tiempo fijado. Pero. Pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno de cada fiel. Amém. Nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno de cada fiel. Algunos son atacados al huir de las ciudades y villas. Entonces, entendamos esto, hermanos. Eh, ha terminado la gracia, ya nadie predica después de terminar la gracia. Caen las 7 postreras plagas, hay muchos que fueron ungidos con la lluvia tardía, que no vivían ya en las ciudades, sino predicaban en ciudades y en villas para advertencia al mundo.
Los eventos finales serán rápidos. Algunos están en ciudades y en villas. Viene el decreto, hay un tiempo y en ese tiempo ellos huyen. Pero algunos son atacados al huir. Hermano, ¿por qué? Porque te van a decir, mira, hay un tiempo. De ese tiempo retráctate. Entonces, en ese tiempo algunos van a huir de ciudades y de villas, pero son atacados, mira. Dice, algunos son atacados al huir de las ciudades y villas. ¿Serán atacados? Sí, se anticiparán al decreto. Pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fueran de paja. Amém. Amén. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros. Oh, ahí se cumple lo que dice Daniel, más de este será librada tu pueblo. Amén. La liberación consistirá en que no podrán atravesar ese cordón de ángeles. ¿Que no van a aventar la espada? Claro que van a aventar la espada. Pero al aventar la espada, dice, las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fueran de paja. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros. Y me pongo a pensar de que estos que son defendidos por ángeles en forma de guerreros es porque esa turba de gente que los ataca viene con ángeles más, con demonios, con más demonios. Es donde se necesitan ángeles para luchar contra los demonios. Entonces, no quiere decir que en el decreto de muerte, hermanos, esta cita tiene mucha luz. La gente se anticipa, hay un tiempo que se proclama y que se debe terminar. En ese tiempo, algunos se anticipan al decreto. Pueden ser atacados. Pero el pueblo de Dios, escuchen bien, aunque están sellados, ellos huyen a los lugares que inaccesibles. Algunos que están huyendo son atacados. Y mientras son atacados, son defendidos por los ángeles del Señor. En algunos puntos, los malvados se precipitaron contra los santos para matarlos antes de que venciese el plazo señalado en el edicto. Pero ángeles en la persona de guerreros pelearon por ellos. Satanás quería tener el privilegio de exterminar a los santos del Altísimo. Eso es lo que hay detrás del decreto de muerte. Satanás quería tener el privilegio de exterminar a los santos del Altísimo. Pero Jesús ordenó a sus ángeles que velaran por ellos. Gloria a Dios. Amém. Dios tendría a honra hacer un pacto con quienes habían guardado su ley a la vista de los paganos circundantes. Y Jesús recibiría honra al trasladar, sin que vieran la muerte, a los fieles expectantes que durante tanto tiempo le habían aguardado. Gloria a Dios. Glória a Deus. Aquí hay dos privilegios. El privilegio del diablo será destruir a los santos. Eso está en su mente. Ese es su plan. Pero el privilegio de Cristo será trasladarlos, liberarlos de ese decreto de muerte y trasladarlos sin ver la muerte a aquellos fieles que hicieron un pacto con Él. Amén. Ese será el privilegio de Dios y el privilegio de los que sigan ese pacto con Dios. Jesús recibiría honra al trasladar sin que vieran la muerte a los fieles expectantes. Gloria a Dios. Así que aquí los dos buscan un privilegio. El Satanás busca el privilegio de exterminar a los santos
Cristo busca el privilegio de que los santos no sean exterminados y que sean llevados sin ver la muerte al cielo. Amén. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Un- Aquí nos está hablando de que los santos tendrán que huir, que buscar en ese tiempo decretado. Pero cuando los judíos y los gentiles, Hechos 14, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a apedrearlos, a afrentarlos y apedrearlos incluye la muerte, el apedreamiento de Esteban, lo llevó a la muerte. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. Hermano, ¿tú sabes que viene un decreto de muerte? ¿Qué hay que hacer? Ahí está en la escritura. Huyeron. En este caso ellos huyeron a otras ciudades, pero el asunto aquí, como viene el decreto de muerte, las ciudades, las villas, no serán seguras. El pueblo de Dios sabe que en ese periodo de tiempo que se les dé, es momento de huir, momento de huir. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Mira, Jesús también tuvo su decreto de muerte, pero él no se Mm. expuso, ¿sí? Él no se expuso. Bueno, llegará un momento, miren lo que dice aquí la sierva del Señor, que cuando se dé ese decreto de muerte, esto puede ser tanto cuando se dé o cuando se adelantan algunos, sí van a entrar a las casas de varios santos y van a llevar cuchillos. Miren, primeros escritos, página 34. En el tiempo de angustia, huimos todos de las ciudades y pueblos, pero los malvados nos perseguían y entraban a cuchillo en las casas de los santos. ¿Hay la posibilidad de que veas un cuchillo cerca de tu corazón, de tu cabeza, aquí en el cuello? Sí. Pero al levantar la espada para matarnos, se quebraba esta y caía tan inútil como una brizna de paja. Hermano, ¿qué momento será ese? ¿Qué Amén, momento de Señor. liberación será ese? Que los santos vean. Dios no nos va a librar del decreto de muerte, nos va a librar de la muerte, ¿me explico? Mm. Porque el decreto se va a dar, se va a desarrollar. Algunos al huir de las ciudades van a ser perseguidos, otros sí van a llegar hasta tus casas, hasta tu casa. Mm. Van a entrar, como dice aquí, entraban a cuchillo en las casas de los santos. O sea que Dios les va a permitir que entren a tu sala, a tu cuarto. Pero cuando levanten el cuchillo, es como cuando se atora la pistola En y no espada. da de bala, ¿no? ¿Cuál será la reacción de estas personas? Ahora muy pocos usan cuchillo, pero no hay duda que se va a usar porque ahí está escrito. La palabra de Dios dice, toda arma que fuere fabricada contra ti no prosperará. Amén. Entonces, la liberación, hermanos, hay que entenderla. La liberación será de que Dios no va a permitir que caigamos en la muerte, pero Dios sí va a permitir la persecución y va a permitir que se tenga enfrente las armas. Dios sí va a permitir eso. Durante el decreto algunos huyen, otros son apresados y encarcelados y esclavizados. En ese tiempo, mira lo que pasa. Fíjate lo que pasa. Conflicto de los siglos. Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de ¿qué?
de aniquilarlos. Mira nada más. Los abandone a los que tratan de aniquilarlos. Entonces hay un periodo de tiempo, ¿te das cuenta? El pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos. Hermanos, muchos de la organización no entienden esto. Ellos están pensando que este es el tiempo de huir cuando venga ley dominical que no puedes comprar ni vender. No, aquí estamos hablando del decreto ya de muerte. Y aquí ya se acabó la gracia. El pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá ¿en qué, hermanos? En grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso a las montañas. Es en aquel tiempo, hermanos, es en el tiempo del decreto de muerte, donde allí sí hay que huir a puntos de difícil acceso a las montañas. No es ahora. Ahora hay que salir al campo, no a puntos de difícil acceso. Porque hoy muchos están metiéndose allá donde no puede ni entrar ni el caballo, hermano. Sí, hasta allá metidísimo. No, ahora es, antes de la ley dominical hay que buscar un lugar en el campo de fácil acceso, dice la hermana White, para regresar a la ciudad, no a vivir, sino para predicar. ¿Sí? Pero no cometamos el error, hermano, de ahorita encontrar un refugio, porque ahorita no es el tiempo, ahorita no hay un decreto de muerte. ¿Sí? Cuando algunos hermanos me dicen, hermano, yo ya compré ve aquel cerro, pues detrás de ese cerro hay otro cerro y hasta allá. Pero, hermano, está a punto de difícil acceso. No estamos en el decreto de muerte. Ahorita es punto de fácil acceso para regresar a advertir a las ciudades. Entonces, cuando venga esto, el pueblo de Dios será visitado por ángeles para darles comida, bebida, agua. También, dice aquí, muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso en las montañas, como los cristianos del Piamonte convertirán los lugares elevados de la tierra en santuarios suyos y darán gracias a Dios por las fortalezas de las rocas. Pero escuche bien lo que dice allí. Pero muchos seres humanos de todas las naciones, de todas las clases, grandes, pequeños, ricos y pobres, negros y blancos, serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre, esclavitud, hermanos. Van a agarrar a varios. En ese periodo de tiempo que se dé, ¿sí? Cuando se suspendan las garantías y se abandone a los que tratan de aniquilarlos, algunos se adelantarán, algunos serán arrojados en servidumbre. Otros, los amados de Dios, pasarán días penosos, encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte. ¿Te das cuenta, hermano? Así que no todos algunos sí van a encontrar allá, en la montaña, un refugio, pero otros no. Otros serán tratados como esclavos. Otros quedarán encadenados en ese periodo de tiempo, otros encerrados en las cárceles, sentenciados a muerte. Algunos abandonados adrede para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos. Ningún oído humano escuchará su lamento, ninguna mano humana se aprontará a socorrerlos. Eso sucederá en ese tiempo, tiempo de angustia. Tiempo de angustia incluye decreto de muerte para exterminarlo. Algunos se adelantan, otros sí los agarran, son tratados como esclavos, otros están en las cárceles, otros ya están sentenciados a muerte. Bueno, todos están sentenciados, los sentencian a muerte. Algunos abandonados para morir de hambre y sed, aunque los enemigos, segundo párrafo, los arrojen a la cárcel. Las paredes de los calabozos no pueden interceptar la comunicación entre sus almas y Cristo. Aquel que conoce todas sus debilidades, que ve todas sus pruebas, está por encima de todos los poderes de la tierra. Y acudirán ángeles a sus celdas solitarias, trayéndoles luz y paz del cielo. La prisión se volverá en palacio, se volverá palacio, pues ahí moran los que tienen mucha fe. Y los lóbregos muros serán alumbrados con luz celestial, como cuando Pablo y Silas oraron y alabaron a Dios a medianoche en el calabozo de Filipos.
Por eso se llama tiempo de angustia, hermanos. Porque en medio de que hay un día señalado para ser extirpados, algunos sí tuvieron el privilegio, vamos a llamarle privilegio, de huir a lugares inaccesibles. En grupos, allá estarán en grupos, pequeños grupos, pero otros no tendrán en ese tiempo esa posibilidad. Algunos sí los van a agarrar y van a sufrir esclavitud, los van a encadenar, algunos estarán sentenciados a muerte, algunos no les van a dar de comer. Pero el alma, como dice allí, será refrigerada con Cristo y sus ángeles. Amén. Todo esto que va a suceder ya nos ha sido revelado a nosotros. ¿Para qué? Para que advirtamos al mundo lo que va a venir, hermanos. Ahora, contesta la pregunta la hermana Juárez, ¿qué pasaría si murieran los santos? Bueno, ya vimos, Satanás quería tener ese privilegio de matarlos, pero vamos a ver lo que dice aquí. Dios no consentiría que los malvados exterminasen a quienes esperaban la traslación y no se sometían al decreto de la bestia ni recibían su marca. Vi que si los malvados se les permitiese exterminar a los santos, Satanás se alegraría con sus malignas huestes y todos cuantos odiaban a Dios. Y oh, qué triunfo fuera para su majestad satánica ejercer en la lucha final potestad sobre los que durante largo tiempo habían esperado contemplar a quien tanto amaban. Los que se burlaron de la idea de la ascensión de los santos presencian la solicitud de Dios por su pueblo y contemplan su gloria de liberación. Cuando los santos salieron de las villas y ciudades, los persiguieron los malvados con intento de matarlos, pero las espadas levantadas contra el pueblo de Dios se quebraron. Bueno, eso ya lo leímos. Entonces, hermano, ¿qué pasaría si los malvados se les permitiese extirpar a los santos? ¿Sí? Se burlaría. Mira, estos esperaban la segunda venida de Cristo. Yo ya los maté. ¿A qué vienen si ya los maté? ¿Qué guerra? ¿Qué gran controversia? Dios permitirá que Daniel vaya una vez más al foso de los leones. Amén. Pero así como Daniel fue librado al foso de los leones, ahora sí este pueblo también, este pueblo final, será librado del foso de los leones y no le dará la alegría al diablo de exterminarlos. Entonces, los ángeles malignos están detrás de todo esto para que se consume el decreto. Ya cuando se acerque el tiempo final, ángeles malignos trabajarán duramente para que este decreto se dé. Dice aquí, vamos a leer la cita, mira, dice, pronto vi que los ángeles sufrían, perdón, que los santos sufrían gran angustia mental. Parecían rodeados por todos los malvados moradores de la tierra. Todas las apariencias estaban en su contra. Todo estaba cerrado, hermanos. No había aparentemente de forma humana una salida. Y algunos empezaron a temer que Dios los hubiese abandonado al fin para dejarlos perecer en manos de los malos. Pero si sus ojos hubiesen podido abrirse, si hubieran visto circundados por los ángeles de Dios. Después llegó la multitud de los impíos airados, y a poco una masa de ángeles malignos que excitaban a los impíos a que matasen a los santos. Mira cómo en los ojos espirituales del don profético, la hermana Juárez ve que llegan los malignos, pero ve una masa de ángeles detrás de ellos para que los maten. Qué terrible final de la gran controversia, hermanos. Mas para acercarse al pueblo de Dios era preciso que atravesasen por entre la cohorte de ángeles santos y poderosos, lo cual era imposible. Los ángeles de Dios los hacían retroceder y también rechazaban a los ángeles malos que rodeaban a los malvados. Fue una hora de tremenda y espantosa angustia para los santos. Día y noche clamaban a Dios para pedirle que los librase. A juzgar por las apariencias no había posibilidad de escapar. Los malvados, saboreando de antemano su triunfo, exclamaban, ¿por qué no os libra vuestro Dios de vuestras manos? ¿De nuestras manos? ¿Por qué no os escapáis por los aires para salvar la vida? ¡Ay, váyanse volando, verdad!
Pero los santos no los escuchaban. Como Jacob, estaban luchando con Dios. Los ángeles deseaban libertarlos. Oh, hermanos, ya los ángeles santos querían libertar a este pueblo, pero había que esperar un poco más. El pueblo de Dios debía apurar el cáliz y ser bautizado del bautismo. Los ángeles fieles a su misión seguían velando. Ellos ya querían liberarlos, pero Dios decía, necesitan ser bautizados. Dios no quería que los paganos insultasen su nombre. Se acercaba el tiempo en que iba a manifestar su formidable poder y libertar gloriosamente a sus santos. Por la gloria de su nombre iba a libertar a todos los que pacientemente le habían esperado y cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida, los que pasaron el juicio investigador. Hermano, entonces en ese momento no hay salida. Fíjate, unos están en las montañas. El tiempo no se ha cumplido del decreto, algunos se adelantan, otros encarcelados, otros dejados a morir de hambre, otros tratados como esclavos. Y todo el mundo se goza porque en algún momento serán extirpados de la tierra. El pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina. Están pidiendo liberación. Mientras que por todas partes, compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Aquí ya, ahora sí, ya se acerca el tiempo en que se cumple el decreto. Dios espera hasta ese momento, hermanos, para glorificarse ante sus santos y mostrar su poder ante sus enemigos. Ya están listos. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. El Señor dice, vosotros tendréis canción como en noche que se celebra la Pascua. Amén. Así como en aquella Pascua, ¿verdad? Donde sabemos que fueron liberados y así Dios se manifestará. Segundo párrafo, multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa. Aquí ya nos da a entender que el decreto de muerte se ha cumplido el tiempo para que se lleve a cabo. Ya. Fíjense, Dios va a esperar hasta que llegue el tiempo. Dios tiene sus tiempos, hermano. De Dios son los tiempos. Pongamos nuestras vidas en sus manos. Están a punto de arrojarse sobre su presa cuando de pronto, aquí entra, aquí entra, ¿qué entra aquí? La liberación del pueblo de Dios. Ya, están a punto de arrojarse sobre su presa, el tiempo se ha cumplido, no abandonaron el santo sábado, no honraron el falso día de reposo, son dignos de muerte, mátenlos, ya están a punto de arrojarse sobre su presa en todo el mundo, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre la tierra. Qué tremendo, hermano. Se va a oscurecer. Se va a oscurecer. Cuando se dé el decreto, ya mátenlos. Interviene una vez más Dios a través de la naturaleza y se oscurece. Densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre la tierra. Se oscurece la tierra, hermano. Qué tremendo. ¿Qué es lo que Dios puede hacer con su naturaleza? Y cuando se oscurece la tierra, luego un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado a otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. Las multitudes
multitudes encolerizadas, porque ya se da el decreto para matarlos y extirparlos, se sienten contenidas en el acto. ¿Qué les impide a ellos llevar a cabo el decreto de muerte si ya se cumplió el tiempo? El arco iris de la promesa, del pacto. Tú eres mi pueblo, yo soy tu Dios. No te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. El arco iris que refleja la gloria del trono de Dios detiene a esta multitud. Sus gritos de burla expiran en sus labios. Ah, mira lo que dice aquí. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. El decreto de muerte promulgado en todo el mundo se les borra de su mente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos, contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser amparadas de su deslumbradora claridad. Gloria a Dios. Amén, Señor. Amén. Que hermano, cuando leo esto, mi corazón rebosa de alegría y felicidad. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque en ese momento no van a ser armas que Dios va a mandar para librarnos. No, Él mandará a la naturaleza que se oscurezca para que en medio de la oscuridad se vea el trono de Dios y al lado el arco iris. Un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios. ¿Qué se ve entonces? Se ve la gloria del trono de Dios reflejada en el arco iris. Y las multitudes se olvidan que hay un decreto de muerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, la vida del remanente no está en la mano de los jesuitas, ni de los traidores. La vida del remanente está en aquel que está sentado a la diestra del Padre, en el Padre, y nuestra vida está en Cristo. Amén. El Espíritu Santo hace su obra de recordarnos. Cómo me encanta esta parte, dice, olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Oh, hermano, ¿qué momento será ese? Es un momento No hay profético. que describirlo. Tengamos fe que Dios actúa. Y ansían ser, ahora ellos son los que se ven en peligro. Los hijos de Dios oyen una voz clara y melodiosa que dice enderezados. Gloria a Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y al levantar la vista al cielo, contemplan el arco de la promesa. Las nubes negras y amenazadoras que cubrían el firmamento se han desvanecido. Y como Esteban, clavan la mirada en el cielo y ven la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado en su trono. Te pregunto, hermano, en esta tarde, noche o mediodía, donde quiera que estés, ¿quién ha visto la gloria de Dios? Estos fieles verán la gloria de Dios. Estos fieles en la cárcel, en el monte, casi muriendo de hambre, verán la gloria de Dios y verán al Hijo de Dios sentado en su trono. Oh, qué alegría. Amén. En su divina forma distinguen los rastros de su humillación. O sea, ven las marcas de la corona de espinas y de las huellas de los clavos.
¡Qué privilegio! Y oyen brotar de sus labios la oración dirigida a su Padre y a los santos ángeles. Yo quiero que aquellos también que me has dado estén conmigo en donde yo estoy, Amén. en ese momento de liberación. Jesús le dice a su Padre, ya no los quiero allá en la tierra, yo los quiero donde yo estoy, aquí, al lado de ti. Luego se oye una voz armoniosa y triunfante que dice, helos aquí, santos, inocentes e inmaculados. Amén. Guardaron la palabra de mi paciencia y andarán entre los ángeles. Y de los labios pálidos y trémulos de los que guardaron firmemente la fe, sube una aclamación de victoria. Amén. Victoria sobre la bestia. Esa medianoche, cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Amén. El proceso de liberación, ¿te das cuenta? Es oscuridad, arcoíris, gloria de Dios, voz de Dios que le dice Cristo a su Padre, yo quiero que ya estén conmigo, amén. Pero ahora la naturaleza sigue manifestándose. Sale el sol en todo su esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. Toda la tierra va a liberarlos. La naturaleza entera parece trastornada, los ríos dejan de correr, nubes negras y pesadas se levantan, chocan unas contra otras. Todo, o sea, toda la naturaleza Dios la va a activar para liberar a su pueblo. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, diciendo, hecho es. Hecho Dice es. sí, la séptima que plaga. Hecho es. Mi pueblo ha sido libertado. Ah, hermano, esa medianoche, como dice allí, cuando Dios manifiesta su poder, Job 34:20 dice, y a medianoche se alborotarán los pueblos y pasarán, y sin mano será quitado el poderoso, sin mano, es por la ayuda de Dios. ¿Y cuántos hemos leído esta cita? Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Se sigue un gran terremoto, cual nunca fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El firmamento parece abrirse y cerrarse, la gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera, los montes son movidos como una caña al soplo del viento, las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados, se oye un estruendo como cercana tempestad, el mar es azotado con furor, se oye el silbido del huracán como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar, su superficie se raja, sus mismos fundamentos parecen ceder, se hunden cordilleras. Hay hermanos allá que viven en la cordillera de los Andes, se van a hundir esas cordilleras. Pero creo que algunos hermanos estaban yéndose allá para la cordillera. Tenemos que hablar de eso, ¿verdad? Bueno, aquí dice que se hunden cordilleras. Desaparecen islas habitadas, los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por enfurecidas olas. La gran Babilonia viene en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Pedrisco grande, cada piedra como del peso de un talento, hacen su hora de destrucción. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas, los palacios suntuosos en que los magnates han malgastado sus riquezas en provecho de su gloria personal caen en ruinas ante su vista. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua.
Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley, los que le traspasaron, los que se mofaron y los que se rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Amén, amén. ¡Qué liberación! ¡Qué tremenda liberación! Mira nada más. Mira cómo fue esto. Caen las 7 plagas postreras. El diablo y sus secuaces le dicen a los magnates y a los poderosos de la tierra: vamos a eliminar a estos. Si los eliminamos, ya estaremos en paz. Pero cuando tratan de eliminarlos, en el momento preciso ya, cuando se cumple, entonces Dios es el que los elimina a ellos con el gran terremoto y todo lo que sucede. A la venida de Cristo, muchos de ellos son eliminados, todos serán eliminados. Hermanos, nosotros en esta mañana hemos estudiado el decreto de muerte y la liberación del pueblo de Dios. Hemos aprendido que Dios nunca dejará a su pueblo. Amén. Hemos aprendido que Dios permitirá que su pueblo pase por sufrimiento, sí. Por hambre, sí. Dios permitirá que se metan a las casas, sí. Que estén los cuchillos enfrente, sí. Que se cumpla el plazo, sí. Pero nunca permitirá que se les quite la vida a sus santos. Que Dios nos bendiga en esta mañana y que la mano poderosa de Dios nos acompañe, esa mano que en algún momento liberará a su pueblo. Los hijos de Dios son libertados porque habían sido apresados por su fe. Que nuestra fe en Cristo sea una fe más firme. Y que viene, viene. Y todo se está apuntando hacia allá, hermanos. Sí, nosotros hablamos mucho de la ley dominical. Eso es el inicio. Por eso se llama pequeño tiempo de angustia de la ley dominical al cierre de la gracia. Pero después viene el tiempo de angustia de Jacob. Más de ello será libertado mi pueblo. Qué manera más gloriosa de libertar al pueblo de Dios. Qué estupenda manera. La misma creación de Dios actuará para derrotar a los enemigos y para salvar al pueblo de Dios. ¿Sí? Amén. Y mira lo que dice aquí: el mundo ve a aquellos mismos de quienes se burló y a quienes deseó exterminar, pasar sanos y salvos por entre pestilencias, tempestades y terremotos. El que es un fuego consumidor para los transgresores de su ley, es un seguro pabellón para su pueblo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ya cuando ellos ven, perdón, la actuación de Dios por su pueblo? Los hombres ven que fueron engañados. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción, pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Por el tiempo, Leo dice: las multitudes se llenan de furor, estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois causa de nuestra perdición, y se vuelven contra los falsos pastores. Y más abajo, en el 1, 2, 3, quinto párrafo, dice: las manos mismas que los coronaron con laureles a estos falsos pastores se levantan para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. Oh, hermanos, ¿se cumplirá el decreto de muerte? Sí, pero no para el pueblo de Dios. ¿Para quién? Así como Amán. Como él planeó ese decreto de muerte para el pueblo de Dios, él fue colgado en la, Horca. en la Horca. horca. Gracias. Así. Sí se cumplirá el decreto de muerte, pero no para el pueblo de Dios. Se cumplirá para todos, el falso protestantismo y sus líderes, los enemigos más acérrimos,
para el papado, ellos, sus creyentes de ellos, ¿verdad? Sus seguidores cumplirán el decreto de muerte, pero contra ellos. Gloria sean dadas a Dios, hermanos, que en esta Amén. tarde, en esta mañana, donde quiera que estemos, veamos que Dios es justo, que es justicia y que vale la pena, hermanos, continuar en este mensaje, porque a diferencia de la gran persecución de los 1260 años, donde los santos fueron vencidos, ahora los santos serán victoriosos, victoria sobre la muerte y victoria sobre el papado, victoria sobre el decreto de muerte. Que Dios nos bendiga, hermanos, en este santo sábado